Perfecto. Así que para los que escuchan mal, para aquellos que me ven por WhatsApp, por YouTube, lo pueden ver con más detenimiento después. También esto queda para ustedes, chiquillos, ustedes que están conectados ahora, porque de una u otra manera, si es que no entendieron algo, pucha, volver a ver la clase o ver la parte de la clase que a uno no les quedó muy claro, les puede servir para poder recordar. Así que de una u otra manera, estos registros que quedan para ustedes son de buena utilidad. Voy a abrir el chat aquí, ¿dónde está el chat? Aquí está, bien, perfecto. A saber quién está hablando y saber qué es lo que dicen. Yo tengo una idea. Bien, bien chiquillos. Hoy día de prevención de riesgo nos toca. La semana pasada no tuvimos clases, así que vamos a recordar un poco de lo que vimos en las clases antepasadas. Así que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué fue lo que vimos en la clase antepasada? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Tiene esa memoria por ahí? Esas neuronas le cruje un poquito así como, profe, lo que... Vamos, hagan un poquito de memoria. ¿Qué fue lo que vimos en la clase antes pasada? O pasada, mejor dicho pasada, perdón. La semana antes pasada. Profe, Lo escucho. profe, Dígame. yo no puedo, me duele pensar. Ah, me duele las neuronas. Vamos, chiquillos, ¿qué vimos en la clase pasada? Vamos. Un poquito de esfuerzo. No los quiero en estado vegetal en esta clase. Esa cuestión de No los plano, quiero. si mal no me equivoco, o no sé, no me acuerdo. Ya. No los quiero como un brócoli, chiquillos, los quiero ahí como un ser humano. Como No, no. repollo. No quiero cosas en mi clase. No. Pensé mucho. Y ahí vamos a ver qué es lo que vimos en la clase pasada, chiquillos, probablemente se acuerdan. El objetivo de hoy día es poder conocer elementos de protección personal usados en construcción. Esto yo les dije que es un tema que todos obviamente asocian con el tema de prevención de riesgo, por lo cual es un tema importante y vamos a empezar a conocer a través de esta clase y las próximas diferentes elementos de protección personal que se utilizan en construcción. Y créanme, chiquillos, que no es tan evidente. Muchos dicen, profe, pero el guante, el casco, el antibarre, cuestión así, no es tanto. Créanme que por lo menos lo que vamos a ver el día de hoy sí es tanto, porque es un tema súper clave. Pero ahí se los voy a contar, no les voy a hacer spoiler. Pero esto es lo que vamos a ver hoy día y probablemente las próximas semanas en este módulo número 2, o sea, en esta unidad número 2, perdón, que se llama trabajo seguro. Ahora sí, la clase anterior, chiquillos, hablamos de dos términos súper importantes. Uno que ustedes están viendo en pantalla. Hablamos sobre acción insegura y condición insegura. Ahí les hice unas preguntas en el chat, algunos de ustedes contestaron, qué sé yo. Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan que era una acción y una condición insegura? Exactamente, ahí Axel y Juan dijeron acción insegura y condición insegura. Bien, ¿se acuerdan que era una acción insegura? Vamos, chiquillos, ¿se acuerdan un poco? ¿Anotaron en sus apuntes que era una acción insegura? Vamos. Así como cuando escriben en WhatsApp. Y se pasa son rápido. Spirit, en WhatsApp. Eso es diferente, po. No es diferente. Cuando pasa algo peligroso y se sabe, ya es cuando acción, es cualquier acción o falta que puede ocasionar un accidente, ya, bien. O también Sí, cuando ocasiona un accidente, es cuando no se ponen implementos de seguridad, todo eso. bien. Chiquillos, una acción, lógicamente, es una acción, es un acto que uno hace. Pero en este caso, un acto que uno hace de manera insegura. Aquí habíamos visto la semana pasada ciertos ejemplos de subirse a una escalera así en una condición media extraña, una posición media extraña, utilizando elementos que no son para poder subirse encima. Por ejemplo, a mano derecha vemos un tipo que se sube ahí en lo que es la caja escala, apoyando la escalera en la baranda, apoyado en la parte frontal de la escalera, así como prácticamente un paso en falso y se cae al vacío. Lo mismo el caballero que está ahí poniendo una regla de aluminio en el vacío y sobre esa regla de aluminio poner la escalera. Cosa que cualquier movimiento raro que hace se cae y yo creo que esa cuestión, ese vacío, va a tener por lo menos unos 3 metros de altura. Y créanme, chiquillos, que una muerte, una persona se puede morir
simplemente cayéndose en el mismo nivel, que una caída del mismo nivel que se le llama cuando una persona se cae en el piso, así como te tropezás y te caes. Es una caída del mismo nivel. Y hay personas que se muere solamente por una caída del mismo nivel. Imagínense una caída de 3 metros de altura. O sea, sobre todo una persona que es un poquito más rellenita como uno, uno que está más gordito, uno pesa más, pues, obviamente. No es lo mismo que caiga un yunque del cielo que caiga una pluma. Lógicamente, la velocidad de caída, la fuerza de caída es bastante mayor. Entonces, una persona que es más gordita, pucha, el azote más o menos llega a retumbar al piso. Entonces, una acción insegura, dice aquí, es cualquier acción o falta de acción. Así que felicito a Axel y Juan porque escribieron tal cual en el chat. Es cualquier acción o falta de acción que puede ocasionar un accidente. Eso es, en pocas palabras, una acción insegura. Un acto que puede provocar un accidente. O sea, por ejemplo, como bien dice Jacqueline, no ponerme los guantes de seguridad. Eso ya es una acción insegura porque va en mi responsabilidad. Y es una acción que yo digo, ¿sabes qué? No me lo voy a poner. O también puede ser una falta de acción. No ponerse, por ejemplo, el calzado de seguridad. Y va y de repente vais caminando y te tropezáis y te pegáis en el dedo chico. Y no sé, pues te quebráis el dedo chico. Es un accidente. Claro. Entonces es una acción insegura. Luego vimos que era, bueno, una condición insegura. No quiero detenerme tanto en lo que vimos en la clase anterior para aprovechar el tiempo. Una condición insegura, veíamos que a diferencia de la acción que dependía netamente de la persona, en este caso la condición insegura dependía del terreno. O sea, por ejemplo, aquí vemos en las imágenes los cables que están medio arramañados en el piso y uno se tropieza. Esa es una condición insegura porque el terreno o el lugar del ambiente está desordenado y puede provocar un accidente. También vemos, por ejemplo, cuando tú vas caminando en la calle y de repente hay una acera que está media levantada, producto de los temblores, qué sé yo, de las vibraciones, comienzan a levantarse las baldosas, y esa es una condición insegura porque justamente te puede provocar un accidente, te puedes tropezar y te puedes caer. Y eso provoca cierto riesgo, lógicamente. Entonces, la condición insegura recae netamente en el ambiente. No sé, otro ejemplo, como yo les dije en su momento, un cable que está pelado por ahí, así como en la pared y está energizado más encima. Eso es una condición insegura porque es del ambiente, del lugar, del terreno, que eso puede provocarme un accidente de una manera intrínseca, etcétera. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes, con lo que es una acción y una condición insegura? Recuerden que estamos recordando, no estamos aprendiendo. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Dudas, consultas? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, Para siempre. ninguna. ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, eso es lo importante, porque pueden decirme, no tengo ninguna duda, porque no quieren preguntar, punto. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, está claro, como el agua, como la lluvia. Bien, perfecto. Ninguna duda, eso. Bien, así me gusta. Ahora que son inteligentes, a estos caras les falta puro hablar, no nada más. Ah. Yo ya hablo ya. Ya, chiquillos, veamos algunos ejemplos entonces en la clase anterior y preguntamos si esta era una acción o una condición. Algunos decían, profe, yo creo que esta es una acción insegura. Otros decían, no, profe, esa es una condición insegura. Y llegamos a la conclusión que eran ambas. ¿Por qué? Porque el piso estaba mojado. Primeramente, el piso está húmedo, está con barro aquí, que allá, y más encima es una acción insegura porque el tipo que está pasando sin ningún cuidado. Él sabe que está ese cartel, esa señalética que dice cuidado, piso húmedo, pero a él no le interesa. Él fácilmente podría estar pasando por la orillita, con cuidado, así como con puntillas, o simplemente no pasar, de estar detenido y esperar, no sé, pues, limpiar, qué sé yo. Pero no, él simplemente está pasando y no le interesa. Entonces es una combinación de una condición insegura por el piso estar húmedo y también una acción insegura porque el piso, o sea, la persona está pasando sin ningún tipo de cuidado. También veíamos otro ejemplo y preguntábamos, ¿este qué es? ¿Una acción o una condición insegura? Llegamos a la conclusión que era una condición insegura porque lógicamente es el terreno, es el lugar, la condición del ambiente que me está provocando un cierto riesgo o un peligro en este caso. Vemos un agujero en el piso, es una condición insegura porque es el ambiente que está provocándome un posible accidente. Por ejemplo, alguien se puede caer ahí, más encima que ni siquiera
no hay ningún tipo de señalética, no hay una cerca que te dice, ¿sabes qué? Cuidado, que hay un agujero. No, ninguna de esas cuestiones. Solamente está el agujero ahí en el piso. Y eso puede provocar que te caigas. La verdad es que no sé de qué tamaño de ese agujero, pero me imagino que fácilmente puede caer una pierna por ahí. O que sea algo más grande, no sé. Para los que son un poquito más chiquititos. Y también llegamos a la conclusión de esta imagen, que era una acción insegura, porque claramente el tipo está cortando ahí en una posición que no se debe cortar con el esmeril, va encima, están cortando sin guante, el tipo que está filmando ahí está sin guante, sin antibarra, sin protector auditivo, más encima súper cerca del lugar de corte, etc. Por lo cual es una acción insegura, porque esa acción puede provocar un posible accidente. Y eso, chiquillos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Espero que haya quedado ahí un poquito claro el tema de la acción y condición insegura. Y la semana pasada, para poder terminar esta parte del recordatorio, hicimos algunas preguntas. Yo les hice en el chat cuál es la diferencia entre acción y condición insegura. Y algunos de ustedes, bueno, la gran mayoría me contestó que era para ustedes una acción y una condición insegura. Ahí vemos como lo que me contestó Génesis y también lo que me contestó Ángela. Obviamente muchos más me contestaron, pero por temas de tiempo no voy a poner todos los comentarios, que fueron las primeras que me contestaron. Así que súper bien, chiquillos, súper bien la participación de la semana pasada, los felicito también por ello. Y dicho eso, comenzamos con la clase del día de hoy. Recordemos el objetivo de hoy día, que es conocer elementos de protección personal utilizados en construcción. Aún así vamos a abarcar otras áreas de elementos de protección personal, pero obviamente como el módulo de prevención de riesgos es direccionado a la construcción, vamos a centrarnos un poco más en este tipo de elementos de protección personal. Bien, chicos, entonces, comenzamos desde cero. ¿Qué es un elemento de protección personal? Es lo siguiente. Todo equipo, aparato, dispositivo especialmente proyectado, fabricado para preservar el cuerpo humano. O sea, es todo elemento que a nosotros nos protege de un tipo de accidente. Esto se le denomina EPP, o elemento de protección personal, o elementos o implementos de protección personal. Tiene muchos nombres. Elementos, implementos, equipo de protección personal, etc. Pero normalmente se reduce con esa sigla, EPP. Es todo equipo que nos protege de algún potencial accidente o enfermedad profesional. Por ejemplo, la mascarilla nos protege nuestro sistema respiratorio, que se puede ver afectado si estamos respirando, por ejemplo, constante polvo en un trabajo. O partículas, no sé, de metal, si tú estás cortando todo el día con el esmeril, tienes que protegerte con una mascarilla porque uno empieza a absorber todo el polvo metálico que se empieza a ser eyectado por el esmeril. No sé, pues si estás trabajando en un lugar donde hay, no sé, pues bajo tierra, en la minería, por ejemplo, tienes que usar una mascarilla con filtro, con unos buenos filtros, etc. Entonces, lo que vamos a ver, chiquillos, es cada uno de estos elementos de protección personal, porque hay muchos elementos de protección personal. Pero en este caso nos vamos a centrar solamente en uno hoy día, porque si empezamos a ver todo, lógicamente esta clase va a durar como 3, 4, 5 horas. Entonces, tenemos que ir segmentándolo de a poquito. Entonces yo quiero comenzar, chiquillos, por una parte que es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué quiero utilizar o quiero ver los guantes? Porque es una parte que nosotros utilizamos mucho, que son nuestras manos. Para trabajar utilizamos desde tiempos inmemoriales nuestras manos. Y si ustedes ven sus manos, uno lo ve tan natural, ¿cierto? Tú ves tus manitas y, bacán y todo. Pero imagínense, chiquillos, si a ti te faltara, por ejemplo, el dedo gordo, el dedo guatoncito. Imagina las cosas que no podrías hacer, las limitancias que tú tendrías si no podrías utilizar tu dedo gordito. Tu mano quedaría obviamente media mochita y no podrías ni siquiera tomar cosas. Con suerte podrías abrocharte los zapatos, por ejemplo. Hay muchas cosas que uno no podría hacer si pierdes el dedo guatón. Otros dedos también, por ejemplo, el dedo pequeño de la mano. También cada uno de los dedos son súper importantes. Y a mí me encanta el tema de la mano, chiquillos. Se lo digo así como entre paréntesis, porque si tú miras tu mano, mírala, obsérvala, ámala, quiérela. Mírenla y vean lo especial que es su mano. Una mano increíble. Piensen en cada una de las venas, piensen en cada uno de los músculos,
de las articulaciones, de la superficie, piensen en cómo sus uñas protegen sus manos, piensen cómo funciona cada falange de su dedo, de cada uno de los dedos, piensen el tema de las huellas dactilares, piensen en todo el sistema que tiene la mano, y saben que es terriblemente complejo. La mano es terriblemente compleja. Si uno lo mira de una manera más detenida, te vas a dar cuenta que, pucha, ¿cómo pensar que esta cuestión es tan increíble que inclusive ninguna máquina que el hombre hasta el día de hoy ha diseñado o ha creado, se puede comparar ni una milésima parte de lo que es la mano humana? Entonces, es una herramienta única que tenemos que proteger. Y es por eso que quiero ver el tema de los guantes. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de guantes, chicos. O sea, si uno se pone a ver el catálogo de tipos de guantes que hay muchísimos. Hay muchísimos tipos de guantes, cada uno con materiales distintos, cada uno con funciones distintas, y por eso que es súper importante que ustedes conozcan desde ya para qué me sirve cada tipo de guante, porque no todos los guantes sirven para una función en específica. Cada uno de ellos tiene una función. Aquí en este caso no se cumple que todos los caminos te llevan a Roma. En este caso no es así. Todos los guantes no te van a suplir la necesidad que tú necesitas para un trabajo en específico. Y es por eso que ustedes tienen que saber desde ahora qué tipo de guantes van a tener que utilizar para qué trabajo específico. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna duda, chiquillos? Por lo que he hablado hasta ahora, sé que hablo rápido, sé que estoy hablando así como bien apresurado, porque este tema es importante y a la vez también es harto. Así que, para que nos alcance el tiempo. Se entiende bien, perfecto. Sí, no me gusta hablar tan pausado, así como para que se entretengan, para que estén atentos también, porque suele así como va a ser súper fome, súper fome. Se van a quedar dormidos. Y no quiero que se me queden dormidos. Así que, vamos. Vamos con todo. Chiquillos, tenemos aproximadamente 5 tipos de guantes. ¿Hay muchísimos más? Sí, hay muchísimos más, pero estos son como los más comunes, ¿ya? Los más comunes que se utilizan en construcción y en otras áreas. Tenemos principalmente estos 5. ¿Cuáles son? Tenemos el guante de nitrilo, el guante de poliuretano, tenemos guantes de látex y guantes de piel o de escarne, que se le llama. Tenemos estos 5 tipos de guantes: nitrilo, poliuretano, látex, descarne y piel. Anótelo bien, chiquillos, porque vamos a ver cada uno de estos tipos de guantes que van a proteger sus hermosas y queridas manos. Guantes de látex. Chiquillos, los guantes de látex son guantes que son terriblemente comunes. El guante de látex se utiliza para muchas áreas. Para el área de salud, para la cocina, no sé, si están lavando la loza, para construir, para carga, para todo ese tipo de actividades, son uno de los guantes más comunes que se utilizan. Entonces, este guante, el que ustedes están viendo en pantalla, es un guante que es muy común en construcción. Probablemente ustedes lo vieron en la escuela, lo van a ver en el trabajo, porque normalmente este tipo de guantes se entrega en las construcciones, sobre todo para trabajos de carga. Es un guante que la verdad es bastante ajustado, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque normalmente estos guantes tienen una talla única, una talla estándar. Hay guantes que tienen una talla, hay guantes que son un poco más ajustados, pero este es como semi-ajustado. Si tú tienes una mano más o menos grande, este guante te va a quedar más o menos bien. Pero si tienes una mano más o menos pequeña, como la mía, por ejemplo, de mano relativamente chica, no tengo una mano tan grande. En comparación con otras personas, yo obviamente he comparado mi mano con otros hombres, con otras personas, y la verdad es que es bastante chica. Y a veces me quedan estos guantes un poco sueltos. Aparte que me delgada, mi mano es flaquita, no es guatoncita, no tengo los dedos gorditos como dedos de plátano, sino que son relativamente delgaditos. ¿Qué parecen? Parecen como estos gajos ¿de cuántos se llama? De arveja. Como estos gajos de poroto granado, algo así. Son bien delgaditos mis dedos. Pero estos guantes a veces me quedan un poco sueltos. Pero si tú tienes la mano relativamente un poquito más grande, estos guantes te van a servir muchísimo. Ahora bien, hay personas que son alérgicas al látex. Hay gente que tiene problemas con este tipo de guantes y dice, profe, que me pica, que aquí, que allá. Obviamente también hay soluciones para ese tipo de personas. Pero este guante es como el más común, chiquillos. El que más van a ver. ¿Para qué les sirve? Bueno, estos guantes a ustedes les va a servir, permítame,
para diferentes cositas. Permítame que esto está, ahí sí. Estos guantes a ustedes les van a servir para esto, permítame, al frente. Ya, ahí sí. Primeramente para cargar. Le va a servir poder cargar diferentes elementos, materiales, etc. Les va a servir también para poder trabajar con diferentes maquinarias. Al frente, ahí sí. Diferentes maquinarias le va a servir también. Ahora, este guante, chiquillos, al no ser un guante tan ajustado como otros tipos de guantes que tienen su talla respectiva, no se recomienda para trabajar con maquinarias que tengan un riesgo mecánico. ¿A qué me refiero cuando hay una maquinaria que tiene un riesgo mecánico? Maquinarias que uno puede, por ejemplo, quedar atrapado, que te puede tomar el guante, que te puedes quedar así con, no sé, medio arruinado. No sé si ustedes han visto imágenes de repente de algunos accidentes que han sucedido con los tornos, por ejemplo. Los tipos están trabajando en lo más re bien y de repente están usando guantes que son bastante más holgados, no están usando el guante correspondiente y va y de repente les toma el torno y obviamente mueren al instante. Los tipos no alcanzan ni siquiera a pestañear y fallecen en el momento. Hay accidentes que son muy brutales, chiquillos, de gente que no sabe utilizar respectivamente el guante, sobre todo cuando están trabajando con maquinaria industrial, maquinaria que tiene un cierto riesgo mecánico. Por ejemplo, algunos rodillos, qué sé yo, están metiendo, por ejemplo, las hojas de papel en gente que trabaja en el tema de papel y todo eso, o materiales que son textiles, por ejemplo, están trabajando lo más re bien y de repente el guante, pum, se le atrapa en el rodillo. Obviamente les va a tomar el guante y si es que el guante está más o menos apretado a la piel, le va a agarrar la mano, el brazo y si es que no, todo el cuerpo. Entonces, usar un guante respectivo, chiquillos, es súper, súper importante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay otros guantes que a nosotros nos permiten poder trabajar en otras áreas, en elementos o maquinarias que son con un riesgo mecánico. Y en este caso, hablamos del guante de nitrilo. Aquí ustedes están viendo un guante, y decía, pero profe, es un guante que se utiliza en medicina. Sí, es un guante que se utiliza en medicina, pero hay un guante equivalente para, en este caso, para construcción. Entonces el guante de nitrilo, chiquillos, es un guante también bastante especial. ¿Por qué? Porque el guante de nitrilo es un guante que se utiliza en profesiones que tienen, por ejemplo, un riesgo químico, un riesgo biológico. Es un guante que nos sirve, por ejemplo, para trabajar con ciertos químicos que son un poco más fuertes. Entonces, un guante que es especial para cuando estamos trabajando, por ejemplo, con alimentos, o estamos trabajando en laboratorios, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con pinturas que son al óleo, pinturas que son al aceite, cuando estamos trabajando con ciertos diluyentes, etc. Estos guantes a ustedes los van a proteger justamente de estos riesgos que son biológicos o químicos. ¿Por qué son especiales estos guantes? ¿Por qué son importantes que ustedes conozcan? Porque de repente, me tocó ver en construcción muchas veces que los tipos utilizan estos guantes para todo. De repente encontraron un guante en el piso, este me sirve, como el famoso me sirve. Y para este caso obviamente no les servía. ¿Por qué? Porque estos guantes lamentablemente no tienen esta función de antideslizante. Y utilizaban, por ejemplo, el guante para hacer cargas, qué sé yo, para cargar elementos, y la cuestión se la resbalaban. Aparte que no es un guante también tan ajustado, es menos ajustado que el otro. En comparación, por ejemplo, con el guante este que se utiliza en medicina, hay guantes también muy similares que son negros, por ejemplo, que se utilizan también en lo que es en la cocina, con alimentos. Imagino que alguno de ustedes conoce, por ejemplo, el canal de la Capital, donde el tipo hace su asado y todo este mexicano. Imagino que más alguno de ustedes lo conoce, o también han visto, por ejemplo, el canal del profesor Clocker, y estos tipos utilizan un guante que son negros, y justamente son guantes de nitrilo, porque son guantes que están autorizados para poder usar ciertos alimentos, por lo cual en este sentido es súper importante. Pero a lo que a nosotros nos compete, lógicamente no vamos a estar construyendo con papas, pues no vamos a estar construyendo con pedazos de carne, no le vamos a estar pegando el clavo con chorizo, vamos a estar pegándole con martillos, qué sé yo. Y en la construcción hay ciertos riesgos biológicos o ciertos riesgos químicos, en los cuales la construcción se trabaja con muchos químicos, dependiendo del área. Es por eso que estos guantes van a servir justamente para este fin.
Si ustedes se dan cuenta en la imagen, el guante de nitrilo es un guante que está sumergido. Un guante que está sumergido en lo que es el nitrilo y permite que no pase ningún químico a la mano humana. ¿Por qué esto es súper importante, chiquillos? Porque el riesgo químico uno no lo ve. Eso es lo principal. Uno no ve el riesgo químico. A diferencia, por ejemplo, de un riesgo mecánico, que tú ves que la mano se te mete por entre medio de la máquina, y es visible, lógicamente. En cambio, el riesgo químico tú no lo ves, es imperceptible. Y esto se da en el tiempo. Y cuando tú estás expuesto constantemente a un material químico, a un riesgo biológico, eso te puede provocar un accidente o una enfermedad profesional. Con lo cual es súper importante en este caso, si tú vas a trabajar en un laboratorio, si vas a trabajar con materiales que son químicos, que son bastante fuertes, es importante que tú puedas reconocer qué tipo de guante te sirve para esos casos, que en este caso es este guante, el guante de nitrilo. Hay otro tipo de guantes también, algunos guantes que están hechos a base de PVC, PVA, por ejemplo, que también son muy similares en este sentido. También sirve en algunos casos el guante de látex, pero no al 100%. El guante de nitrilo te permite poder inclusive trabajar para aquellas personas que tienen alergia al látex. De hecho, son muy similares. La única diferencia entre el guante de nitrilo y el guante de látex es que el nitrilo no tiene ningún porcentaje de látex, lógicamente, para las personas que son alérgicas, y también aguanta un poquito más lo que es la abrasión y las punciones. O sea, el guante de nitrilo, si usted se le esclava, por ejemplo, algo, no le va a pasar nada en el momento, a no ser que sea algo muy fuerte. Y los guantes de nitrilo, pese que también son así como medios plásticos, también aguantan bastante. ¿Alguna duda, chiquillos, con estos guantes, con el guante de látex y el guante de nitrilo? ¿Alguna consulta? No, profe. No, Acerca de su función, acerca de su materialidad, en qué momento los pueden utilizar, qué sé yo. ¿Ninguna? Permítame, aquí voy a animaciones. Una pregunta, Diga. una pregunta que es sobre cuando uno trabaja en construcción Ajá. y aspira mucho diluyente, allá mismo en el trabajo le dan mascarilla para eso. Sí, exactamente, Jacqueline. En el trabajo, el empleador tiene la responsabilidad y la obligación de entregarte todos los elementos de protección personal que son exclusivos para el área de trabajo que tú vas a realizar. Por ejemplo, si tú vas a trabajar de jornal, esa es la persona que está encargada muchas veces de hacer aseo, de estar cargando Pero, materiales, ay, él sí, tiene que entregarte materiales de ese tipo, por ejemplo, guantes que te sirvan para poder cargar materiales. Eh, Botas de seguridad también, en caso que se te caiga algo a los pies, también tienes que estar con tus botas de seguridad y él tiene que entregarte todos esos elementos, etcétera. Entonces, todas esas cositas él tiene que entregártelas, incluyendo en caso que tú estés trabajando con sí. diluyentes, cosas así, él también tiene que entregarte, proporcionarte este tipo de mascarilla. Muchas veces, lamentablemente, chiquillos, la ¿Mm? empresa no entrega los mejores materiales de construcción o, perdón, elementos de protección personal. Las mejores condiciones, por ejemplo, tienen que entregarte los bototos de seguridad más baratos, para ahorrarse simplemente plata. Entonces, muchas veces lo que hacen las personas que trabajan en construcción es comprarse sus propios elementos de protección personal. Eso hace mi Eh, mamá, de las rodilleras, todas esas cosas. claro, aunque si ella, por ejemplo, trabaja en el piso, si ella está constantemente agachada, ella tiene que exigirle al empleador que le otorgue estos elementos de protección personal, sobre todo si ella tiene, por ejemplo, dolores a las rodillas. Entonces ella tiene que exigirle, ella tiene el derecho de poder exigir esos elementos de protección personal. Usa rodilleras y llega con todas las rodillas así hinchadas. Claro, Y tiene que hace exigirlo. tiempo igual ocupa las rodilleras porque ella las lleva, porque ella las compró, pero Claro, igual las sí hinchadas, porque ya pasa en el suelo, ocupa mucho las manos, todo. exacto. Entonces es súper importante que ella tenga en cuenta eso, porque nadie lo va a hacer por ella. Eso es lamentable, chiquillos, pero se da mucho. Nadie los va a cuidar por usted. O sea, ustedes les van a entregar los elementos de protección personal, pero nadie le va a decir, oye, tenés que utilizarlo aquí, que allá. No, nadie lo va a hacer. Como
el diluyente como un químico fuerte, igual causa dolor de cabeza, ¿no es cierto? Sí, el diluyente, al ser aspirado, uno puede intoxicarse con ello, obviamente si está expuesto por un prolongado tiempo. De hecho, normalmente la gente, esto es un dato, cuando la gente está muy expuesta a ciertos químicos, siempre se recomienda tomar un vaso de leche. Les va a servir muchísimo en caso que estén muy expuestos constantes a estos químicos. Tomar un vaso de leche les va a ayudar, sobre todo si están mareados, si están mal, etc. Pero sí, puede provocar un riesgo o una enfermedad profesional a la larga. Y es grave. Hay muchas enfermedades profesionales referentes a ciertos riesgos químicos que pueden provocar enfermedades neurológicas. Entonces, obviamente son enfermedades que no se pueden volver atrás. Te enfermaste de una manera neurológica, por ejemplo, no sé, una demencia o tienes, no sé, un problema del cerebro, qué sé yo, y no se puede volver atrás. Entonces, es mejor evitar en este sentido. ¿Y cómo Sí. evitas? Utilizando una mascarilla correspondiente. Muchos dicen, pero profe, es súper incómodo. Sí, es incómodo, pero te va a servir. Claro, justamente, en el trabajo de las minas, como dice Axel, también le entrega leche o yogur. Sí, justamente para eso. Justamente también he visto eso mismo en trabajos que son de soldadura. Cuando una persona está muy expuesta a los humos tóxicos de trabajo de soldadura, también, justamente. Sí, Michael. Chiquillos, los trabajos que se utilizan los guantes de nitrilo son los siguientes. Obviamente, áreas de medicina. En los guantes, lógicamente, si una persona va a estar trabajando, no sé, en los dientes, van a estar abriendo al medio pecho a una persona, así va a horquetearle los órganos, en cirugía y todo eso, tienen que ser guantes estériles, no guantes no estériles, guantes que obviamente no tienen ningún tipo de contaminación. También se utiliza en cocina, ahí ustedes están viendo un ejemplo, estos guantes tipo negro que son bastante ajustados, y también estos mismos tipos de guantes de nitrilo, como ven aquí en construcción, no son tan ajustados como lo son en medicina o cocina, pero en construcción son menos ajustados, pero sí te permiten poder trabajar con ciertos químicos, pinturas, diluyentes, aguarrás, qué sé yo. Y también te permite, por ejemplo, poder trabajar en lo que son bodegas, transporte de materiales químicos. Si tienes que trabajar en construcción también echando, por ejemplo, químicos tipo Zika, qué sé yo, también te va a servir. Pero tienes que usar estos guantes. No puedes utilizar otros guantes. Algunos utilizan cualquier tipo de guante. Guantes de lana, guantes de látex, y no. Normalmente el guante de látex es carcomido por este tipo de químicos, por ejemplo el diluyente. Intenta ponerte un día un guante de látex y pones la mano en diluyente, qué sé yo, y vas a ver que el diluyente se va a comer el guante. No es lo mismo con el guante de nitrilo. Lo aguanta bastante bien, no se carcome, no se rompe, no se cristaliza. Así que también eso es súper importante, detalles que ustedes van a aprender probablemente con la experiencia, pero son súper importantes. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Chiquillas, allá estoy día, así que pueden haber hartas preguntas. Necesitaba esa pregunta que le había dicho, porque con mi mamá llega siempre con dolor de cabeza, con el aspira mucho, ocupa mucho diluyente, y eso Claro, le hace a mi mamá. sí tiene que comprarse una mascarilla que sea con filtro, no estas mascarillas típicas que se utilizan, estas blanquitas. Esa no le va a servir porque igual le va a entrar el aire tóxico. Tiene que usar mascarillas con filtro, con esta que se llama con trompita. Tiene que usar esa para que Ya, filtren el aire. Porque inclusive muchas veces no es tanto el tóxico, porque si vais a trabajar un día con ellos, ya está bien. Pero si vais a estar trabajando de manera prolongada, puede inclusive ser que el mismo olor también te provoque eso. ya. Hay gente que se vuela con este tipo de químicos, por ejemplo, el diluyente, hay Mamá, gente que, mi mamá le pasa eso, le pasa que le duele la cabeza y se marea así, o va a hacer algo, ay, no era eso, y era otra cosa, y empieza así, claro. que esté media volada. El otro tipo de guantes, chiquillos, que vamos a conocer el día de hoy es el guante de poliuretano. ¿Ya? Este tipo de guante es muy parecido a lo que es el guante de látex, pero como les iba diciendo, este guante es más ajustado. El guante de poliuretano, chiquillos, es especialmente utilizado
para protegerlos, no sé, pues en trabajos de carga se pueden utilizar cuando estamos trabajando con ciertos materiales que son afilados, por ejemplo, si trabajas con ciertos vidrios, trabajas con, no sé, pues manipulando clavos, tornillos, levantando ventanas, cosas así, te van a servir muy bien. No tanto como el guante de látex, porque estos guantes, ¿cuál es la particularidad que tienen? Es que son guantes más delgaditos. Y al ser guantes también más delgaditos, son guantes que son más ajustados. Estos guantes normalmente tienen tallas, chiquillos. Y todo esto también para las mujeres. De hecho, se recomienda muchísimo en trabajos que son de precisión. Por ejemplo, trabajos de electrónica, no tener que estar ahí moviendo piezas relativamente pequeñas, porque al ser guantes más ajustados, permiten poder tener el tacto para poder trabajar con piezas que son más pequeñitas. También les permite poder trabajar en trabajos que tienen riesgos mecánicos. Por ejemplo, estos guantes son especiales para poder estar trabajando ya sea con un taladro. Recuerden que también hay un riesgo mecánico en un taladro, no hacer cosas que te agarre el guante, y eso obviamente te puede generar un tipo de accidente o una rotura en alguno de las falanges de los dedos. También maquinaria que uno puede quedar atrapado, como les iba diciendo, un torno, por ejemplo. Tú puedes utilizar este tipo de guante porque al ser ajustado no hay nada, ninguna hilacha, no hay un pedazo de guante que pueda salir eyectado o que te pueda agarrar la máquina, porque al ser más ajustado, obviamente no existe ese riesgo. Entonces el guante de poliuretano le va a servir para todo tipo de herramientas, excepto las herramientas que generan ciertas partículas incandescentes, como puede ser el esmeril. ¿Por qué? Porque te va a quemar. Las chispas pasan igual. Entonces, se utiliza solo para maquinaria o elementos que sean más pequeñitos, que uno pueda trabajar, nos pueda maniobrar. ¿Qué trabajos? Aquí ustedes están viendo en pantalla. Están manipulando ciertos vidrios, están sacando ahí ciertos tornillitos, cositas así, que son bastante más pequeñitos y uno los siente, porque es el guante más delgadito, uno obviamente tiene el tacto para poder trabajar con estos elementos. También lo genial que tienen estos guantes de poliuretano es que son impermeables, no te va a entrar el agua. Entonces, puedes trabajar, por ejemplo, en la nieve, no sé, tienen esto de que son antideslizantes, entonces puedes trabajar con agua, superficies que son mojadas, no se te van a refalar, también para poder transportar materiales también tienen eso que es antideslizante, entonces te permite poder tener una mejor maniobrabilidad. También con trabajos que tienen riesgos mecánicos, por ejemplo, con un taladro, con un atornillador, etc. Y también en trabajar en maquinaria. El guante de poliuretano nos sirve para esos fines. ¿Alguna pregunta con el guante de poliuretano? Dice Juan, profesor, soy Juan Queja, preguntarle si los guantes negros con los que se pintura el pelo en la peluquería, ¿de qué son? Ya, normalmente esos guantes son de nitrilo, esos guantes negros son de nitrilo porque están manipulando algunos elementos químicos. No son tan fuertes el tema de las tinturas de pelo, pero aún así es mejor evitar. Sobre todo si tú te dedicas a trabajar en eso, vas a estar constantemente expuesto a este tipo de químicos. Entonces, ahí se utiliza justamente un guante de poliuretano, perdón, un guante de nitrilo, o un guante de látex igual te sirve, pero no tanto. También te puede servir un guante de PVC o un guante de PDA. Pero normalmente el guante de nitrilo, sobre todo si eres alérgico al látex. Pero normalmente esos guantes negros son guantes de nitrilo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Lo importante es que ustedes puedan reconocer estos guantes, chiquillos, porque si ustedes nunca lo han visto, sería ideal que ustedes estuvieran en la escuela, porque estos guantes hay en la escuela, y los puedan ver, los puedan poner, sería lo ideal. Así que espero que podamos juntarnos de manera presencial y poder, por último, interaccionar con este tipo de guantes que son súper importantes, conocerlos. Porque por una imagen, obviamente, uno se va a hacer la idea, pero no hay mejor manera de tenerlos in situ. Pero creo que las imágenes igual son bastante ejemplificativas. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Ninguna? Bien. El último tipo de guantes que vamos a conocer el día de hoy, que son los guantes más polivalentes, que nos sirven para muchas más cosas, son los guantes de cuero, guantes de piel, guantes de descarne, tienen muchos nombres.
No son guantes, obviamente, que se utilizan animales, cuero de animal, para, para hacer este tipo de guantes. Hay gente que es animalista, que va a decir, no, profe, yo no quiero usar esos guantes porque dañan a los animales y todo eso. Se entiende perfectamente. Pero estos guantes son súper polivalentes, chicos, sirven para muchas cosas. Sobre todo, si ustedes van a estar trabajando, por ejemplo, en trabajos de herrería, van a estar trabajando en jardinería, van a estar ahí en trabajos de albañilería, trabajando, por ejemplo, soldando, cortando con esmeril, les va a servir muy bien, porque estos guantes aguantan aparte de la abrasión, se rascan, qué sé yo, cuando se pasan un colador, o sea, un colador, un rallador por el guante, no les va a pasar nada. También aguantan mucha temperatura estos guantes, por eso se utilizan para trabajos que generan relativamente un calor, ya sea estar cortando con esmeril, estar cortando con una tronzadora que eyectan partículas incandescentes que te pueden quemar. En este caso el guante se protege bastante bien de esas partículas. Como estás trabajando con soldadura también, aguantan una temperatura aproximadamente, estos guantes aguantan unos 250 grados Celsius por cierta cantidad de segundos, no al 100%, porque obviamente esa cantidad de temperatura, si tú tienes la mano, por ejemplo, el guante puesto, te vas a quemar. Pero unos cuantos segundos a esa temperatura, el guante lo soporta bastante bien. Entonces, estos guantes son súper importantes para este fin, chiquillos. Para estos fines, mejor dicho, porque tienen muchos fines. En este caso, como aparece en la imagen, hay una persona que está utilizando un guante de descarne, guante de piel, y le protege de estas partículas incandescentes. También lo hemos utilizado, por ejemplo, en primero medio, con soldadura, hemos utilizado este tipo de guantes, también son muy especiales. Por ejemplo, ahí la persona tiene el dedo bastante cerca del arco eléctrico que se está haciendo ahí. Recuerden que el arco, prácticamente la temperatura que llega es entre 900 grados y 1400 grados Celsius. Imagínense lo cerca que está el dedo y la persona no se quema. Entonces, es súper importante estos guantes utilizarlos. Si utiliza un guante de látex o un guante de nitrilo o un guante de poliuretano, créeme que tener el dedo ahí de cerca te va a quemar, te va a chorrascar el dedo, te va a ir negro como carbón. Pero en este caso estos guantes te protegen bastante bien de ese frío. Lo que sí no se recomienda estos guantes, chiquillos, es para, como les dije antes, maquinarias que tengan riesgo mecánico. Porque al ser unos guantes que son un poquito más gruesos, guantes de piel, quedan mucho más holgados, quedan más sueltecitos en la mano. Entonces, lógicamente, puede haber un riesgo que la maquinaria que estás utilizando te agarre el guante y con ello también la mano. Entonces es súper importante también conocer eso. No todos los guantes, como hemos visto, nos llevan para Roma. No todos los guantes nos sirven para todos los trabajos. Pero aún así es importante poder conocerlos para saber a qué trabajo realmente me sirve cada uno de ellos. Si el día de mañana, cuando ustedes le digan, tome, aquí tienen los guantes, no sé, pues si tú vas a estar trabajando con un taladro, si estás trabajando constantemente con un taladro y el jefe te pasa uno de estos guantes para trabajar, dígale, no, pues jefe, yo quiero un guante que me sirva para esto. En este caso, un guante de poliuretano, porque el guante es un poquito más ajustado. No no va a tener ningún riesgo mecánico con el taladro, etcétera. Como ven aquí también el guante nos sirve para poder transportar materiales, es un guante muy especial y aparte que resiste mucho la abrasión, mucho, mucho, mucho. Estos guantes le van a durar bastante más que un guante, por ejemplo, de látex, un guante de poliuretano, le va a servir muchísimo más. ¿Son más caros? Sí. El guante ser un guante de piel es un poquito más caro, de hecho el par de guantes valen como 4.000, 5.000 pesos, en comparación con el guante de látex, que la unidad debe estar como 600 pesos, 700 pesos. Entonces hay mucha diferencia, pero como ven, cada una tiene un fin distinto. Y por último, tenemos los guantes especiales. En este caso les quise poner dos solamente, no hay muchos más, porque probablemente no van a trabajar en otro tipo de actividades que requieran otro tipo de guantes especiales. Por ejemplo, andar en moto, hay guantes que son para andar en moto, para lo que es aviación, qué sé yo, hay guantes, cada uno para cada uso específico. Pero en este caso, para construcción se pueden utilizar también este tipo de guantes. A mano izquierda tenemos un guante que es anti-vibración. No sé si se logra ver la textura que tiene. Tiene como uno, así como un Michelin. Sí. Es muy, muy curioso esas honduras que tiene. Claro, tiene este tipo de partículas que están acá, este tipo de elementos que es un poquito más agolchado, porque cuando tú utilizas estos guantes no te transmiten la vibración al cuerpo. Son guantes anti-vibración.
Cuando utiliza estos guantes, por ejemplo, cuando vas a estar trabajando con un demoledor, el taca, 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 obviamente eso te transmite vibración al cuerpo. También cuando trabajas, por ejemplo, con una motosierra, constantemente estás con una vibración al cuerpo. Estos guantes te permiten poder cubrirte de eso. ¿Cuál es el riesgo, chiquillos, de la vibración o de la sobrevibración al cuerpo? Es que te pueden dar enfermedades como, por ejemplo, la artrosis. Puedes tener calambres, puedes tener síndrome al túnel carpiano, que se da aquí en la muñeca. Son enfermedades profesionales que se dan producto de la sobrevibración. También se dan ciertas enfermedades a ciertos órganos del cuerpo, cuando la vibración es excesiva a todo el cuerpo. Cuando utilizas, por ejemplo, el pata pata que se le llama, o el pisón neumático también, pues, mucha vibración. Estás pisando el piso y te mueve la máquina entero. Si tú estás manejando la máquina, te mueve así. Y después todo tiritón. Entonces estos guantes justamente para ese fin te sirven, para no transmitir esta sobrevibración. Ahora, si tú vas a trabajar una pura vez, no sé, por un puro trabajo, y de ahí no voy a utilizar más esa herramienta, quizás no sea necesario. Pero si tu trabajo va a ser exclusivamente dedicarte a estar trabajando con un demoledor, estar con un ciselador ahí, una motosierra, o va a estar trabajando inclusive con maquinaria pesada, en donde constantemente estás manejando o maniobrando una máquina que está en vibración, se te recomienda utilizar este tipo de guantes especiales que son guantes antivibración. De la mano derecha tenemos un guante que es para alta temperatura, por eso tiene esa superficie que es de aluminio, que permite poder reflejar el calor y que no le afecte tanto al calor al mismo guante. Entonces estos guantes aguantan bastante más temperatura, alrededor de 400 grados Celsius, es lo que aguantan estos guantes. ¿Cómo te hablas? Perdón, ¿ya qué? Perdón, no entendí lo que dijo. No, profe. Ah, ya. Entonces estos guantes aguantan bastante más temperatura, nos sirven, por ejemplo, para trabajar en lugares con herrería, cuando, no sé, pues estás sacando el material incandescente, estos guantes te sirven porque no te vas a quemar, lógicamente. Ahí dice Juan, una vez en una cocina me hicieron ocupar unos guantes como de aluminio cuero y también pedazos de alambre delgado para horno. Sí, justamente, eran guantes especiales que te protegen de la alta temperatura. Eso es, son guantes especiales. Para cocina se utilizan harto este tipo de guantes. Sobre todo cuando son hornos industriales, donde hay más temperatura, donde tienes que entrar quizás con más tu cuerpo, con las manos más dentro del horno, te van a permitir poder protegerte. Pero si se dan cuenta, protege más el antebrazo también, más que la misma mano como tal. Eso, chiquillos, eso es el tema del día de hoy. Conocimos el tema de los guantes. La próxima semana, lógicamente, vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto, porque como ven, eran hartos guantes, harto tipo de guantes. En este caso eran 5. Guantes de nitrilo, guantes de poliuretano, guantes de látex y guantes de descarne o piel. El último que mostró. Claro, sí, justamente fue el último, Axel, ese guante para alta temperatura. Chiquillos, ¿alguna duda con este tipo de guantes? Ahora que ustedes los tienen en pantalla, más o menos lo pueden reconocer. Recuerden que el nitrilo protege de riesgos químicos, biológicos. El guante de poliuretano me protege, en este caso, de riesgos mecánicos, trabajar con más detalle con ciertos elementos, puedes cargar ciertos elementos también. Riesgo de abrasión es casi mínimo. No te va a raspar la mano porque te va a proteger bastante, aparte con un guante bastante ajustado. El guante de látex, un guante polivalente que nos sirve para varias cosas, jardinería, carga, etcétera. Y el guante de descarne o el guante de piel, que nos sirve para muchas cosas, menos herramientas que tienen un riesgo mecánico. ¿Dudas, consultas, chiquillos, con todo esto? No, ninguna, profe. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya, del resto, pongan en el chat, chiquillos, sí, profe, se entiende. Los de arquero, sí, justamente. Estaba que lo ponía, de hecho, el guante de arquero. Pero no, dije nada que de un golpe mortal. De un pelotazo en la cara. Chiquillos, dudas, consultas. No creo que se vayan con ninguna duda de estos guantes, chiquillos. Porque ustedes van a tener que utilizarlo. Más de alguno de ustedes va a tener que escoger qué guante utilizar. Importante que sepan cuál es.
Bien, gracias Jacqueline. Chiquillos, la próxima semana les comento que voy a hacer un Word Wall. Si se acuerdan de ello, era la encuesta que hago normalmente a través de la página web que se llama Word Wall. En ese caso, vamos a hacer una encuesta para poder recopilar esta información, a ver si ustedes saben diferenciar cuál es el guante que a ustedes les sirve para diferentes tareas. Entonces, estudien esto. Yo voy a dejar la clase en YouTube para que ustedes la puedan ver. También voy a enviar el PPT a WhatsApp para que ustedes lo puedan estudiar y así la próxima semana puedan responder bien esa encuesta. ¿Por qué? Porque esa encuesta va a tener unas décimas para ustedes. Así que la voy a dejar tanto en WhatsApp como también ahí en YouTube el video para que ustedes lo puedan ver y puedan desarrollar esta actividad, que es súper importante. Próxima semana, chiquillos, vamos a ver otro elemento de protección personal, que en este caso van a ser las mascarillas. Vamos a conocer qué tipo de mascarillas nos sirven y vamos a conocer también para qué tipo. Así de responder también la pregunta de Jacqueline y esa inquietud que tiene y también saber qué tipo de mascarilla debo utilizar para diferentes tipos de trabajo. Eso, chiquillos. Eso es todo. Creo que nos duró justamente una horita, terminamos muy bien con la hora, menos mal que avancé rápido porque si no estaríamos todavía a la mitad. Así que eso, chicos, espero que haya quedado entendido, todo muy bien, todo correcto, y yo que me alegro, y nos vemos la próxima semana. Ya, Un profe. abrazo, chicos. Cuídense muchísimo. Ya, profe. Una mascarilla para entrar al baño, sí, justamente. Cuídense, chiquillos, nos vemos, que descansen, tengan un excelente fin de semana, aprovechen de descansar. Ya, profe, gracias. Igual. Chao, chao. Chao, Daniel, cuídense. Cuídese, profe, tome agua, lávese las patas. Sí, tengo las patas bien Lávese las lávamelas. Tienes que lavarse las palitas, chiquillos, no quiero Lavarse las manos. pasar pata. Chao, profesor. Cuídese. Chao, Juan. Chao, Axel, Profe, cuídense. Chao, Jacqueline, cuídense, chiquillos. chao, profe. Chao, Damar, cuídense muchísimo y nos vemos. Que tengan buen fin de Vacúnense, vacúnense. Bueno, chiquillos, cuídense.